Bueno, gracias a los que están aquí presentes. Para mí es una charla muy difícil, la de esta. La siguiente no, la siguiente va a ser muy fácil. Esta es muy difícil porque tengo muchas preguntas. No, en realidad no tengo muchas preguntas, sino que cuando conocí a Daniel hace 2 años, o 4 años, o 3 años, bueno, hace unos años, parecía que Daniel no dormía, no duerme, y además tenía esta cosa de que cuando bebe habla muchos idiomas, pero los habla muy bien además. Entonces, había un mito por allí que circulaba por Medellín, que Daniel era un robot. Porque además tú le preguntabas cualquier cosa y sabía todo. Entonces era como tener a la Wikipedia en persona. Todo, cuando bebía sabía todavía más, parecía. Entonces, preguntarle cualquier cosa va a ser un poco difícil, pero lo vamos a intentar. Bueno, Entre Viñetas es un festival que se hace en Colombia anualmente. Es ahora mismo, digamos, el festival de cómic, festival gráfico, porque también incluye ilustración y también editorial. Igual es el festival más grande que existe en Latinoamérica hoy por hoy y también uno de los referentes de la zona. Y pues para Tenerife es un verdadero placer poder tener a Daniel por fin aquí. Ya es la 3.ª vez que lo intentamos y al final hemos conseguido. Y entonces les presento a Daniel y creo que él va a hablar mejor de él mismo que yo de él, ¿no? Hola, gracias. Creo que igual ya había hablado con varios. Bueno, ahora más oficial. Un poco la dinámica que hemos pensado con Martín es yo contarles de manera general qué es lo que hacemos en Entre Viñetas, un poco la historia también, y ya él tendrá varias preguntas hacia el final y también la conversación con ustedes para aclarar varias cosas también. No sé si desmentir lo del robot. Bueno, realmente a Martín lo conocí realmente habíamos comenzado un intercambio hace más de 4 años, creo que hace 10 años aproximadamente, por las publicaciones que editaba Martín, por Ediciones Valiente, porque realmente antes de Entre Viñetas, tal vez, bueno, aquí tengo esto, Revista Larva es una publicación que se edita en Colombia desde el año 2006 y es anterior a Entre Viñetas como un proyecto en el cual yo participo. La revista todavía al día de hoy se edita, cumplió 10 años en octubre del año pasado, este año ya estamos llegando a nuestro año número 11 y es una antología principalmente de cómic e ilustración que en su momento cuando comenzó en el año 2006, estos son varios de los números que hemos editado, se propuso ser una antología de carácter internacional también y de publicar, digamos, distintos autores que estuvieran trabajando en unas tendencias, digamos, muy decididas de un cómic de autor. Esto era peculiar porque en Colombia, en ese momento, en el 2006, si bien ha habido una tradición de publicaciones desde los años 20 del siglo pasado en Colombia, en ese momento específicamente no había otra revista o publicación, digamos, continuada de cómic en el país. Esto no comenzó además en una de las ciudades principales, no comenzó en Bogotá, en la ciudad capital, y no comenzó en Medellín tampoco, o en Cali, que son otras ciudades principales, sino en una ciudad mucho más pequeña, en la zona central, en la zona cafetera de Colombia. Y era peculiar, digo, porque pues finalmente es una ciudad muy pequeña en términos, creo que colombianos, 300.000 habitantes, es una ciudad chica, sin muchos, digamos, como recursos en el sentido gráfico, sin una facultad de artes. Comenzó más por iniciativa de un grupo de amigos y comenzamos a tejer redes tratando de llevar o de generar, digamos, conversación entre distintos autores en Colombia y posteriormente en América Latina.
Lo que sucede es que alrededor de esta publicación principalmente, no solamente, o sea, pasaba algo también muy peculiar, y era que cada vez que publicábamos, esto comenzó como un fanzine de 16 páginas realmente, fotocopiado. Luego comenzó a convertirse, luego sacamos el ISSN, se convirtió en Procin, llegamos a las bibliotecas, etcétera. Nos volvimos muy serios, compramos corbatas, no mentiras, no, nunca hemos tenido corbatas todavía, creo. Espero no tener corbata para hacer publicaciones. Lo que comenzó a suceder es que no existían canales de distribución claros en Colombia para publicaciones de este tipo. En algún momento de 2007, 2008, lo que sucedía es que íbamos a librerías, que tampoco hay tantas en Colombia en este momento, o sea, al día de hoy, creo que no ha cambiado mucho a lo que era hace 10 años. Existe una red de aproximadamente 1.300 librerías en Colombia, de las cuales principalmente están ubicadas en 7 ciudades. Y existen muchas ciudades de 32 departamentos, 32 estados que hay en Colombia que no tienen acceso a librerías principalmente. Entonces, los circuitos de distribución a nivel de ferias o a nivel de espacios como tiendas de museos, librerías, galerías de arte, no son tantos y están concentrados principalmente en las zonas más ricas de las ciudades principales del país. Lo que sucedía también era que el cómic en Colombia y la ilustración en general pues siempre ha sido prejuiciada. Creo que ya no tanto el día de hoy, en gran parte por un trabajo que hemos hecho nosotros, pero también otros colectivos y otras agrupaciones. En ese momento no había, digamos, un reconocimiento claro porque había una ley hasta el año 2012. Existe una ley muy bella en Colombia que es la ley del libro. Digo bella porque pues de alguna manera permite que los libros no paguen IVA, que tengan una distribución. El nombre de la ley es Ley para el Fomento y Democratización del Libro. Es una ley de finales de los años 90, del 93 aproximadamente, no finales, principios. Y digamos que si bien la ley tiene muy buenas intenciones, por alguna razón se había colado un parágrafo en esta ley al comienzo que decía que las publicaciones gráficas no tenían los beneficios que se enumeraban en la ley. Entonces lo que eran las historietas y las tiras cómicas y la ilustración en general tenía que pagar más impuestos, y eso permitió o hizo más bien que los libros de cómic en Colombia no tuvieran una distribución muy asegurada y que la importación también fuera muy costosa. Entonces un libro que podía llegar de una editorial, no sé, española o argentina, tenía 3 veces más de valor en el mercado y básicamente no democratizaba ese acceso al libro. Eso hizo que durante mucho tiempo en Colombia no existieran secciones de cómic, novela gráfica en las librerías, y cada vez que nosotros llegábamos con esta revista, los libreros pues no supieran muy bien de qué estábamos hablando y no quisieran recibir esto, además porque era un fanzine y se veía feo al lado de sus libros de Mondadori y otras editoriales y Planeta. Entonces, históricamente lo que sucedía era que cada vez que llegaba alguien con un fanzine, los devolvían, un poco les cerraban las puertas en las librerías. Tal vez yo creo que el clic que tuvimos con Larva y alrededor de estos proyectos es que no dejamos que nos cerraran la puerta tan de entrada, y tratamos de hacer un ejercicio de conversación mínimo con los libreros y posteriormente con otro tipo de actores en el ecosistema cultural de Colombia, para dar cuenta del valor y de la necesidad de ese tipo de publicaciones. Entonces eso hizo que Larva, además de ser publicación, comenzara a publicar guías, catálogos, hacer un trabajo también, digamos, como de iniciativa pedagógica con los libreros, con los editores, con entidades culturales, con ciertos burócratas de la cultura, con ciertas personas que están trabajando a nivel de investigación en bibliotecas, en documentación, en archivo, y que además tuviéramos en cuenta que era muy importante poder construir un público. Históricamente en Colombia siempre han existido más autores que otro tipo de roles que son muy importantes dentro de estos ecosistemas, llámense editores, divulgadores, promotores, kamikazes, no sé, ninjas, lo que quieras tener dentro de todo ese ecosistema, que son personas finalmente muy importantes para que esto llegue como cadena del libro o cadena de publicación a un lector. Y finalmente está el lector también. Entonces, además de la revista, también terminamos haciendo un programa de redes de clubes de lectura y distintos espacios de, digamos, como de inmersión a ese tipo de lectores. En el 2010, después de muchos eventos, finalmente de hacer talleres, de hacer exposiciones, de hacer distintos circuitos de eventos en distintas ciudades, principalmente no en las ciudades principales, no en las ciudades, digamos, capitales del país, creamos un primer encuentro que fue en el 2010, y pasaba algo, eso fue en noviembre de ese año. Curiosamente,
las 2 o 3 personas que estábamos en Larva, que finalmente desembocaría en este proyecto de Entre Viñetas, habíamos viajado por distintas ciudades de Colombia, conociendo las caras y hablando con distintos autores que en ese momento recién llevaban unos pocos años publicando cosas, no sé, autores como Power Paola o Jim Pluk, o bueno, no sé, Johnny Beck, que hoy en día son un poco más conocidos a nivel de lo que se entiende como cómic en Latinoamérica. Y sucedía que entre ellos no se conocían, nosotros éramos como un poco como el punto en común. Entonces, antes de poder pensar en un festival, porque nos soñábamos esta idea de que pudiera existir un evento donde la ilustración y el cómic no fueran actores de reparto, porque finalmente existen ferias del libro o existen otros tipos de eventos muy interesantes en Colombia y muy fuertes. Además, la Feria del Libro de Bogotá es tal vez la segunda feria del libro más importante en el mundo de habla hispana, después de la de Guadalajara, a la par de la de Buenos Aires. Entonces, lo que sucede en esos eventos es que hay cómic, hay ilustración, pero son segundones. Son como un poco por allá la esquina más oscura de los pabellones y de las galerías. Aquí queríamos que fueran los protagonistas, entonces entre ellos no se conocían y antes de pensar en un festival grande de ilustración, pues pensábamos que lo más importante era que existiera un primer momento en el cual todos ellos se conocieran. Entonces esta versión realmente es un poco como una versión beta, una versión .0 de lo que vendría siendo Entre Viñetas como festival. Y fue un encuentro rápido, o sea, fue una feria pequeña, fueron realmente los primeros momentos además en los que estos dibujantes, estos editores, que como digo llevaban trayectorias, ya algunos de tal vez más de 10 años, alrededor de 10 años, 5 años, era el primer momento en el cual ellos hablaban con un público, o sea, tenían ese tipo de interacción en el cual llevaban publicando fanzines, algunas novelas gráficas, Virus Tropical, que es esa primera obra de Power Paola y que viene a ser como esa insignia de apertura de su trabajo, pues realmente ya nunca lo había compartido con una audiencia. Entonces, este fue el primer momento en el cual también nosotros tomábamos un poco de idea de qué es esto de organizar eventos y cómo tener en la cabeza distintos tipos de actividades, cómo llegar a un público, cómo comunicar, cómo pensar desde el póster de convocatoria hasta bueno, temas de redes sociales, etc. Y fue ese primer pretexto para comenzar a construir, digamos, algo mucho más sólido tal vez. Al día de hoy han pasado, bueno, este año llegamos a la próxima versión que será en septiembre de este año, es la 8ª. Hemos realizado 7 versiones del festival con un sentido muy peculiar además, y es el festival comienza en Armenia, que es una ciudad, como les decía, la ciudad en la que comienza todo alrededor del Arma. Luego nos mudamos a Medellín, hoy en día la sede principal y nuestro estudio principal está en Medellín, pero siempre hemos querido mantener la idea de descentralizar las actividades. Colombia es un país muy buen heredero en ese sentido de España, creo, es muy centralista a nivel de gobierno, entonces casi que todo el recurso cultural o a nivel oficial se concentra en Bogotá y existen algunas ciudades que pueden hacer competencia a eso en la medida de recursos, principalmente una de esas ciudades es Medellín, pero en otras regiones del país se depende mucho del presupuesto cultural de la nación que está centralizado en Bogotá, o son ciudades que no son tan, digamos, autónomas o no tienen una decisión tan clara sobre su presupuesto. Entonces lo que tratamos de hacer es construir redes con colectivos o con autores que puedan estar en otras ciudades del país y descentralizar esas actividades. Entonces el festival ha tenido en sus distintas versiones, sedes que se sostienen en Bogotá y Medellín como sedes principales, pero que también ha tenido actividades paralelas en otras 5 o 6 ciudades. El caso de la versión 2012. No me he deslogueado. Lo que pasa es que estoy desde una versión incógnito. Esta versión del 2012, por ejemplo, fue la primera que hicimos en 6 ciudades de manera simultánea. Es un poco como tener, no sé, el Tenderete en este momento pasando en otras 6 ciudades de España. Por eso está este mito de robot, ser omnipresente, estas cosas. Esto se puede lograr hacer, después les revelo los secretos si quieres preguntar cómo estar en este momento también en Barcelona haciendo otro Tenderete o en Madrid. Y principalmente, pues digamos como también la idea de cuando tuvimos esta primera versión en el 2010, era clave poder tener esta conversación entre artistas y editores nacionales,
pero luego también entendíamos que era importante poder foguear o poder tener una conversación con artistas internacionales, que también se conociera lo que estaba sucediendo en Colombia y viceversa, en la medida también de poder construir una conversación con un público y que ese público también pudiera enriquecerse y formarse en sus lecturas. Entonces comenzamos a tender, digamos, invitaciones a artistas internacionales. Una primera versión de esto sucedió en el 2011, cuando tuvimos una participación de alrededor de 5 autores argentinos, 2 peruanos, un poco pensando, siempre hemos tenido la cabeza muy puesta en que estamos en América Latina y es, digamos, nuestro rol principal también a nivel de territorio. O sea, digamos que la palabra territorio es muy importante para nosotros, saber dónde tenemos los pies puestos. Entonces, si estamos trabajando con artistas locales de un barrio, de una ciudad, luego en el sentido nacional o regional, luego en el sentido continental, luego en el sentido, digamos, como de las dificultades continentales que puede haber con vecinos como Estados Unidos o Canadá, que a veces no se tejen relaciones muy claras y son muy asimétricas también, en el sentido de Estados Unidos y Canadá hacia América Latina. Entonces tratamos de un poco dar ese giro de tuerca también y generar conversaciones más horizontales. Y posteriormente hacia Europa, entendiendo pues una relación clara de lenguaje con España, también una relación muy clara de lenguaje o de cercanía territorial con Brasil, pero también con Portugal y posteriormente con otros lugares del mundo, entendiéndolo también en sentidos pues, de construcciones simétricas y no asimétricas, digamos como en las conversaciones entre artistas, editores y colectivos. En ese momento, en el 2011, bueno, Colombia tal vez no es ya al día de hoy lo que sucede, pero en 2010 todavía se percibía y todavía existía este temor por viajar a Colombia, por ir a Colombia, por temas de violencia con las guerrillas de las FARC y con el narcotráfico. Entonces era muy difícil para nosotros poder convencer a alguien de que fuera a Colombia, porque básicamente no aceptaban invitaciones, porque creían que les podía pasar cualquier cosa si iban a alguna de estas ciudades. Y lo que tratamos de hacer es tener un primer invitado de Estados Unidos, al cual siempre le estaremos muy agradecidos, que es Matt Madden. Es un dibujante, historietista, académico, que es un gringo extraño, diríamos nosotros, porque habla muy bien español y francés y le gusta mucho la cultura francesa y la cultura mexicana además, que no es tan fácil de encontrar, digamos, eso dentro de un universo de artistas en Nueva York, y permite que empecemos a establecer conexiones muy cercanas con distintos artistas. Él es el primer invitado de Estados Unidos que tenemos, pero también en ese momento tejemos una relación con Menor Renzo González, que es editor de Carboncito, una publicación que por cierto encuentran en tu mesa. Una gran antología que se edita desde hace, no sé, 15 años, 20 años casi, que es una antología relevante, muy relevante dentro del cómic en América Latina. Y esto comienza un poco a abrir la idea de no solamente jugar en el sentido del exotismo, porque muchas veces sabemos que muchos de sus invitados, claro, reciben esta invitación de Colombia un poco con el sentido extraño de por qué me están invitando a este país del cual no he escuchado mucho en cómic o en ilustración. Claramente han escuchado mucho en series de televisión, pero no han escuchado mucho en qué pasa con cómic en ilustración. Seguramente han escuchado mucho en catálogos de turismo porque han visto que está Cartagena, y a veces Cartagena es sede del festival, entonces también se entusiasman un poco con que vamos a llevarlos. A Martín nos los llevamos allá. No fuiste a Cartagena, ¿no? Vale. Es un premio que se gana en pocos. No te lo ganaste. La próxima. A la versión número 30 te llevamos. No solamente jugar en el sentido de un exotismo o viaje turístico o viaje cultural, no jugar en el sentido de un extractivismo cultural también en el sentido de los festivales, algo que sucede mucho con muchos festivales en distintos lugares del mundo. Es un poco este sentido de crear eventos culturales que duran 2 o 3 días, que se hacen en un lugar turísticamente atractivo o atrayente, no sé, llámese una isla, llámese un resort, crear un festival que dura 2 o 3 días, van invitados internacionales, hacen 2 o 3 charlas de media hora, la pasan muy bien, se emborrachan y se van. Y no hay ningún tipo de conexión con las estructuras locales. Esto creo que termina haciendo mucho daño en el largo plazo. Finalmente termina siendo un turismo cultural y un tipo de premio o beneficio para los artistas, pero las poblaciones locales no terminan entendiendo qué pasa. Entonces también tratando de evitar eso y buscando que eso sucediera no solamente en las ciudades más turísticas, o sea, no solamente en los sitios que estaban, digamos, como sanos o seguros para los visitantes. Y también entendiendo que esto sucede también dentro de las dinámicas nacionales en Colombia. O sea, muchas veces los artistas de Bogotá no viajan a otras ciudades, muchas veces los artistas de Medellín no viajan a Bogotá también,
por resistencias locales que también vale la pena entender. Y lo mismo también en sentidos de otro tipo de lecturas a nivel de género o a nivel de raza también. Entonces, artistas afro no se vinculan con artistas indígenas no se vinculan con artistas mestizos o blancos. Lo mismo en el sentido, digamos, de naciones. Artistas peruanos y chilenos tal vez no colaboran mucho en algunos espacios, o colombianos, venezolanos, mexicanos, argentinos, no por distancias, no por prejuicios, sino porque no se generan ese tipo de conexiones. Entonces muchas veces lo que tratábamos de hacer era formar, y tratamos de hacer es formar ese tipo de, o crear ese tipo de espacios. Esto se reduce también, o se traduce mejor, en el tipo de montajes o de estructuras que tenemos. Y entonces muchas veces las exposiciones, los espacios en los que estamos, los auditorios que tomamos, son espacios que por lo general no son espacios establecidos o convencionales, vendría a ser la palabra más adecuada. Muchas veces las exposiciones no son en galerías tradicionales, porque ese tipo de espacios todavía no reciben, digamos, en una buena medida lo que hacemos. O sea, no trabajamos con los principales museos a veces. Recién este año es la primera vez que el principal museo de Medellín nos ha llamado para que tengamos algo con ellos. Pero usualmente trabajamos con galerías independientes, buscamos hacer exposiciones en espacios como baños de bares, librerías, de un circuito completamente alternativo, auditorios como estos muy grandes, pero que son auditorios de observatorios o de planetarios, o de centros de ciencias, y no necesariamente de centros culturales, digamos, como tradicionales. El tipo de actividades que buscamos es que siempre haya algún tipo de intercambio, entonces que todos los artistas tengan alguna relación con un público emergente, de estudiantes, o de, digamos, un público que es inexperto en ciertas áreas de la gráfica o de la edición o del cómic o de la ilustración. Pero también hay algunas actividades de carácter profesional, de intercambios con otros artistas, y siempre partiendo de la premisa de que un invitado nacional o internacional que visite una región seguramente va a dar un conocimiento muy grande a ese tipo de público que va a asistir a sus actividades, pero también estamos seguros de que esa persona va a aprender de ese público, y que no se puede olvidar nunca ese tipo de intercambio. No debe ser un intercambio, como decíamos, asimétrico, sino realmente horizontal. Sabemos que siempre va a suceder algo, y tratamos de no forzarlo, pero sí crear tal vez este tipo de espacio invernadero en el cual esto pueda suceder, poniendo algún tipo de herramientas o instrumentos de las cuales podría hablar mejor después en algunos casos que quiero mostrar. Entonces, bueno, finalmente estos son imágenes. Esto, por ejemplo, es un taller en el 2012 que se hace en el Acuario de Medellín, que es el principal acuario, el acuario más grande de agua dulce que existe en América Latina y creo que en el mundo. Es un acuario que tiene, pues, un ecosistema de... ¿No sabes? ¿No sabes esto? Un acuario es un ecosistema de ríos de agua dulce amazónicos, similar al río Amazonas y al río Orinoco. Estos son pirañas. Son lindas las pirañas. No vuelan como en las películas. Esto es una piraña herbívora, no es una piraña carnívora. O sea, hay 350 tipos de pirañas, especies. Esta es una herbívora. Son ese tipo de actividades que tratamos de llevar a espacios no convencionales. Eso también pasa, inevitablemente. Y de alguna manera también, o sea, en Colombia hay un muy buen ecosistema, una muy buena estructura para eventos culturales, principalmente en artes más tradicionales, no sé, literatura, cine. Hay muchos eventos, hay alrededor de 740 eventos en cine, desde pequeños pueblos de 150 personas hasta las grandes ciudades. Hay festivales de poesía, el principal festival de poesía que se hace en el mundo hoy en día está en Medellín. El principal festival y más histórico festival de teatro se hace en Manizales, que es una ciudad en la que estuviste como residente. Lo que decía la Feria del Libro también. O sea, hay muy buena tradición de eventos culturales, con las dificultades que implica obviamente esto frente a la gestión de recursos públicos o privados. No existe mucho mecenazgo desde el sector privado, y existe una buena capacidad instalada. Entonces muchas veces son retos a los que se enfrenta la gestión cultural en Colombia. Lo que sucede específicamente con Entre Viñetas es que somos el único festival que trata de unir esfuerzos en el tema de cómic, ilustración y gráfica alternativa. Hay otros eventos más como congresos de ilustración, más en un sentido académico, hacia estudiantes de diseño o artes gráficas, y
han comenzado otro tipo de eventos en otras ciudades, como ferias, principalmente publicaciones similares a Tenderete. En Entre Viñetas además también tenemos el espacio de ferias, una feria que se llama Feria Vagabunda, que como su nombre dice, vagabundea un poco por el país, entonces no está anclada directamente al festival, sucede en el marco del festival, pero también puede suceder espontáneamente en medio de una carretera. O aquí en este momento. Podemos montar una en tu casa mañana, Martín. El equipo de Entre Viñetas, bueno, pero paso por acá. El equipo de Entre Viñetas, finalmente, lo que sucedió después de varias ediciones de varios festivales y de todo este tipo de proyectos que crecían, lo que comenzó a suceder después de esto, creo que me escuchan bien ahí, ¿cierto? Hola. Podemos cantar también. Vale. Después de muchas experiencias alrededor de todo esto que estoy contando, y que lo cuento así un poco como fluido, que va saliendo pues como de manera espontánea también sobre esta historia, no muy estructurada en este momento. El equipo de Entre Viñetas, bueno, yo soy el director de toda esta estructura, pero se trata de un equipo de alrededor de 6 o 7 personas distribuido principalmente en 2 ciudades, que son Bogotá y Medellín, que en su gran mayoría trabajamos sin una paga fija. Tenemos distintos trabajos también o trabajamos en distintos otros tipos de proyectos, y también lo que hacemos es que tenemos distintas experiencias. Entonces muchos tenemos experiencia en temas de gestión cultural, o trabajamos en gestión cultural, o trabajamos a nivel de crítica de arte, o curadurías en museos, o investigación o procesos sociales, o desarrollo de proyectos editoriales. Son como principalmente las áreas de ese grupo. Y logramos a veces también, digamos, utilizar esa estructura previamente al 2013 para comenzar a vender proyectos que de cierta manera generaran sostenibilidad en esta estructura. Finalmente, en el 2013, esta estructura de Entre Viñetas, que antes era una plataforma autogestionada, se convierte en una organización con una personería legal o jurídica en Colombia, y esto le da un carácter más oficial y podemos comenzar a participar a nivel de convocatorias públicas del Estado o a nivel de, digamos, como trabajo directo con proyectos, sin olvidar pues básicamente esas líneas de trabajo, y sin olvidar también la idea de que somos una plataforma, que a la medida de que es plataforma pues también trata de que existan otro tipo de pares en esa estructura o ecosistema, como decía, cultural en Colombia. Lo que sucede es que, claro, no es solamente el festival Entre Viñetas es uno de nuestros productos, tal vez el más conocido. De hecho, así comenzaba Martín la presentación y es el que más se conoce, pero Revista Larva también es otro de esos productos. Y lo que sucede es que finalmente nos entendemos no solamente como festival, sino como Entre Viñetas en el sentido global de una plataforma. Entonces, trabajamos en distintos tipos de proyectos, que son la red de lectores, que siguen siendo estos espacios de clubes de lectura, o de fomento de lectura y mediación de lectura más que de fomento. Creo que el tema de mediación es para llegar y trazar temas, digamos, como de inmersión y conversación, pensando en enriquecer las experiencias de lectura y entendiendo que la lectura no solamente se da hacia el texto, sino también hacia la imagen o hacia lecturas en otros lenguajes, no solamente textuales, sino solamente en castellano. También entendiendo, digamos, como un acervo importante que existe a nivel de lenguas raizales o indígenas en Colombia. En Colombia no solamente son, el castellano no es la única lengua oficial, hay alrededor de 55 lenguas cooficiales. Entonces, también de eso en la cabeza. Y finalmente somos muy pocos para todo lo que hacemos, creo. pero también, bueno, proyectos editoriales como Larva. También tenemos desde el año, aquí no aparecen muchas imágenes de eso, tenemos desde el año 2015 una sección mensual de 4 páginas en uno de los principales periódicos de circulación en Colombia, que es El Espectador, que es el periódico más antiguo de Colombia, un periódico de tendencia liberal, que es el que vuela Pablo Escobar en Narcos, por si querían conectar esa parte de la historia. Ese periódico es un periódico que siempre ha estado en tendencias, digamos, de izquierda o liberales. Desde hace 3 años tenemos una sección fija en este periódico cada mes,
donde publicamos autores colombianos, internacionales, principalmente publicando contenidos gráficos y visuales para dar cuenta de tendencias en medio ambiente, ciencia, tecnología y cultura. Tenemos una colección de fanzines y muchas veces de nuestros proyectos se desprenden resultados editoriales también, lo cual me lleva finalmente a otra área y es el tema de gestión cultural a nivel de residencias artísticas y a nivel de trabajo colaborativo con galerías, talleres gráficos, estudios gráficos a lo largo de todo el año. Entonces, usualmente lo que tenemos son pares. Nosotros no tenemos, digamos, nuestro propio estudio de serigrafía o nuestro propio estudio de risografía. No tenemos una casa o un estudio propio, digamos, como un gran centro cultural. Tenemos una oficina que es más nuestra bodega y nuestro espacio de archivo. Pero lo que tratamos de hacer es buscar cómo trabajar con pares locales en distintas regiones del país. Y nosotros ofrecemos, digamos, esta idea de plataforma o trampolín para llegar a gestionar proyectos con artistas internacionales o nacionales, según lo que queramos lograr. Entonces, desde hace 3 años aproximadamente, ahí fue donde apareces tú. O sea, con Martín yo venía hablando, como les decía, desde hace varios años por Larva, habíamos hecho un intercambio, él le manda unas cosas, yo nunca le mando de vuelta nada, lo engaño. Y conversamos mucho, ya le pagué esto después. Martín participa en uno de los primeros momentos que tenemos, digamos, como de convocatorias internacionales para residentes o artistas que quisieran aplicar una residencia artística en ese momento en Manizales, en una ciudad en el centro de Colombia. En este momento era una residencia que se convocaba de manera internacional, de carácter abierto, para alguien que quisiera trabajar en un proyecto que tuviera, creo que un enfoque en temas de desarrollo de contenidos digitales, un poco como una historieta digital, con estudiantes de la universidad local, de la Universidad de Caldas en Manizales. Muy halagados nosotros vimos que Martín se presentó, participó en una convocatoria a la cual llegaron alrededor de 23, 25 perfiles de muchos países. Recuerdo que se presentaron personas desde Singapur hasta Irlanda. El trabajo de Martín lo conocíamos, esto fue otro jurado, no somos nosotros, no era porque debiéramos estas publicaciones. Un jurado por lo general que tratamos de que sea externo y no vinculado, digamos, directamente a nosotros. Y este momento fue una primera residencia de 1 mes en la que Martín estuvo y sirvió también de laboratorio para un programa de residencias que desde entonces se ha sostenido y que trabajamos en la medida de una gestión o cooperación con entidades locales, nacionales o internacionales también. Entonces, en el caso de Martín, eso fue un primer momento en el cual la Universidad de Caldas fue el coorganizador o patrocinador, digamos, de esta actividad en comparación con Entre Viñetas, pero de ahí en adelante hemos tenido distintas actividades con artistas de distintos países, principalmente pues de países que han tenido o que tienen estructuras a nivel de cooperación y gestión cultural a nivel internacional, o de también estructuras a nivel local. Sabemos que hay países como España, como Francia, Alemania, Reino Unido, que tienen, digamos, un tema de diplomacia cultural más claro que lo que puede suceder en otros países, entidades como Acción Cultural Española en España, o el Goethe Institute en Alemania, o el Instituto Francés, o las Alianzas Francesas en Francia, el British Council en el Reino Unido, bueno, etcétera. Estas entidades se reproducen a nivel de países que tienen, digamos, un tema de desarrollo y de cooperación cultural más claro. Pero sabemos que existen otros países que no tienen ese tipo de estructuras y ahí, digamos, nuestra tarea es buscar cómo lograr que esto se articule también para no pensar que solamente los artistas que se benefician de ese tipo de estructuras o que tienen países que pueden cobijarlos sean los únicos que tengan la posibilidad de moverse por el mundo o que tengan un pasaporte para moverse por el mundo, o en este caso ir a Colombia a desarrollar sus proyectos. De la misma manera, también el tema de residencias artísticas busca que autores colombianos o editores colombianos puedan visitar otras estructuras de otros países, en un sentido de cooperación no solamente sur-norte, sino también sur-sur, entendiéndolo pues como países en vías de desarrollo o términos mejores países, digamos, como con temas de desarrollo o que están en busca de desarrollo de cooperación cultural o estructuras culturales. Entonces, finalmente, pues muchos de los proyectos también que buscamos tener con estas residencias es que haya un resultado de memoria de estos proyectos. Y no solamente, o sea, esto que yo contaba de que un visitante podría ir durante 2 días a dar una conferencia, emborracharse, etcétera, lo que contaba hace un momento, también podría suceder con una residencia de 1 mes. Martín podría pasársela 1 mes emborrachándose o tomando kumis
en Manizales, pero buscamos que haya algo a cambio, que nos deje un dedo para tener una colección de dedos. Principalmente pues un tema de si es autor de cómic que nos pueda dejar un cómic, si es un tema de que hace serigrafía o producción gráfica puede dejar alguna publicación, no solamente para conservar a nosotros, sino para lograr que esto circule y se disemine y se publique. Estamos tratando de publicar tu cómic pronto. Solamente le debo cosas a Martín, por eso acepté esta invitación, por eso vine por fin a Valencia. Entonces, tratamos de buscar que haya un resultado de estas actividades o de estas residencias y que esto pueda circular o de alguna manera impactar a un público. A veces puede ser un público mucho más formado, artistas o publicaciones de artistas para artistas, un poco muy autísticas. Tratar también de que haya algún intercambio, sea un público más general o un público, digamos, que tiene un carácter marginal, tal vez no es la palabra más adecuada, un público que no tiene acceso tal vez a ciertos espacios culturales en determinadas comunidades de Colombia, pero también que exista algún tipo de resultado, y eso en cierto sentido también construye un catálogo de publicaciones o un catálogo de memorias que permite cierta sostenibilidad también para Entre Viñetas como proyecto y para los artistas y estructuras que participan. Entonces pueden ser distintas cosas, pueden ser desde serigrafías como resultados, fanzines, revistas, libros, novelas gráficas, no sé, pueden ser distintas cosas. Entonces, al día de hoy, básicamente lo que sucede con Entre Viñetas es que siempre estamos un poco como al borde del abismo, en el sentido de siempre dependemos, digamos, como de nuestro propio ejercicio de gestión. No tenemos, o sea, no existe, no estamos todavía dentro de las iniciativas culturales del gobierno, de presupuestos locales. Tampoco aspiramos, digamos, como a estar en un sentido de lobby político, amparados completamente. Dependemos de convocatorias, dependemos de gestiones directas de acuerdo a proyectos. Muchas veces estamos a punto de cancelar proyectos o el festival incluso, pues a pesar de los, no a pesar, digamos, como incluso después de 8 años, casi 8 años de hacerse como un evento continuado, se enfrenta siempre, digamos, a un tema de gestión. No tenemos que buscar siempre patrocinadores distintos, o lo mismo el tema de residencias artísticas, pero entendemos de alguna manera pues nuestra labor kamikaze, lo llamamos de esa manera, pues también de tratar de sostenernos como este espacio que permite este tipo de iniciativas y de intercambios. Porque finalmente creo que a lo largo de 10 años, 11 años, si contamos la experiencia de Larva, cada vez tenemos mucho más claro que nosotros y otro tipo de colectivos que han crecido o que han estado también a la par de nuestros procesos han permitido que Colombia haya tenido esta transición de ser un país que tal vez antes no tenía una referencia tan clara, no era un punto de referencia tan claro en la gráfica, en el cómic, en la ilustración a nivel internacional y nacional, en distintas regiones de Colombia, y que hoy en día lo ha logrado, y hemos logrado cambiar esa ley de la que hablaba hace un momento. O sea, esto cambió en el 2012 después de un ejercicio no de lobby, donde en el Congreso nos cobraban, no sé, $100.000 por hacer este lobby, sino un ejercicio, digamos, como ciudadano y colectivo de cambiar esto frente a las Cortes. Un tema de democratización real del libro y un tema de investigación también, de llevar los fanzines a catalogación dentro del sistema de bibliotecas públicas en Colombia. Un tema también, digamos, de memoria y acervo histórico. El cómic en Colombia, la ilustración, tiene una trayectoria muy larga desde principios del siglo XX, la caricatura y la ilustración desde el siglo XIX, desde el siglo XVIII incluso. Y todo esto no estaba documentado y no está documentado al día de hoy de manera consecuente, pero es, digamos, como otro de los ejercicios que hacemos también. Y hay mucho por hacer, y creemos que afortunadamente hoy en día no somos los únicos, ya hay más estructuras que también lo empiezan a hacer, pero pues tenemos claro que siempre estamos como en la inminencia de tener que seguir buscando o pedaleando cuesta arriba, pues como para encontrar ese tipo de espacios de valor. De todas maneras, pues vale la pena decir que dentro del gran universo de las artes en Colombia, a nivel de estructuras culturales, creo que seguimos siendo el último puesto. Antes de nosotros están todas las otras artes, entonces también un poco como que buscamos y entendemos que no solamente se trata de la gestión oficial, sino también de una gestión alternativa. Entonces también estamos, digamos, como en otros niveles que nos inspiran, y que por eso buscamos trabajar con artistas emergentes en proyectos que algunos llaman locos, sin sentido, imposibles, al borde del naufragio. Podemos ponernos más poéticos.
En fin, entonces eso es un poco lo que hacemos. Hay varios proyectos de los que me gustaría hablar, que incluso tenemos aquí en nuestra mesa. Y no sé, todo tuyo. Yo me había apuntado un montón de preguntas, pero ya las has contestado todas. Así que... ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Pues nada. Sí, mira, una. El proyecto Entre Viñetas has dicho que era, bueno, sí, en Colombia, pero hay varios sitios a la vez, incluso has dicho, pero tenéis como una sede así como... Sí, de Medellín. Ah, ok, también por saber. Has comentado que trabajáis también, colaboráis con un periódico de tirada así nacional, esto. ¿Podrías comentar un poquito más esto? ¿Cómo funciona? Si tenéis plena libertad para tratar los temas, ellos trabajan, os proponen cosas, vosotros lleváis ahí vuestros autores. Gracias. Dame un momento, busco si... creo que puedo encontrar alguna imagen de esto reciente. Un poco para contestar a tu pregunta, para aclararla mejor. Estamos en Medellín, comenzamos en Armenia, estamos en Medellín por, digamos, como razones concretas. Un piso, un espacio de oficina en Medellín es mucho más práctico y barato también que en Bogotá. Es realmente por eso. Pero también es una ciudad más, es muy importante, digamos, ese punto a nivel de financiación y de sostenibilidad, pero también creo que en un sentido un poco más pues llevándolo un poco más a fondo, la gran mayoría de estructuras culturales que existen están en Bogotá, editoriales, galerías, espacios de gestión en cultura, muchos están en Bogotá. No son tantas las que están en otras ciudades, eso ha comenzado a cambiar un poco en años recientes, entonces también es un poco una decisión de estar en otro espacio de Bogotá, sin olvidar también pues que es importante que estemos, digamos, como en esa conversación hacia Bogotá. Creo que tenemos un trabajo valioso en ese sentido de construir conversaciones con otros lugares. De todas maneras también, esto tal vez no fui tan claro, en Entre Viñetas no solamente publicamos nosotros, muchos de los proyectos que tenemos son en cooperación con editoriales también, no sé, proyectos editoriales con La Silueta, que es una editorial colombiana, o Calypso Press, que es un estudio de risografía, o Cohete Comics. Muchas veces cuando yo viajo, cuando ellos viajan incluso a ferias internacionales o a otras ciudades, pues lo que hacemos es este ejercicio colaborativo de cada uno cargar con las cosas del otro, porque también entendemos que eso da buena cuenta del grueso de lo que significa el ecosistema editorial en Colombia, y tratamos de entender un poco las dinámicas de cada catálogo editorial. En el caso específico ya de tu pregunta, que no lo encuentro, pero bueno, en fin. Se trata de una sección mensual bueno, aquí hay unas imágenes, ya las encontré. La sección se llama Entre Viñetas. Es un periódico tamaño tabloide que se llama El Espectador, el periódico. Pues no sé por qué estoy entrando aquí, pero bueno, vamos a ver la primera plana de noticias de Colombia hoy. El Espectador es un periódico fundado en 1887, si no me equivoco, que es el segundo periódico más importante a nivel de circulación en Colombia, que es parte de un grupo económico importante, que es el Grupo Santo Domingo, que históricamente pues, digamos, han sido dueños de cerveceras o de distintos tipos de empresas, pero es un periódico de tendencia liberal fundado pues, por ideólogos liberales a finales del siglo XIX. Es un periódico que ha tenido una relación muy cercana con la familia Cano, que es una familia de filósofos, escritores, pensadores colombianos, y el director actual es Fidel Cano, que es heredero de esta, digamos, como de esta familia, y en algún momento él venía publicando, o sea, la tradición de gráfica en Colombia es muy importante, la tradición de caricatura política en Colombia es muy importante. De hecho, los caricaturistas políticos han tenido influencias muy grandes en Colombia, llegando al nivel incluso de hacer tambalear gobiernos.
son básicamente los caricaturistas muchas veces tenidos al nivel de un columnista político, pero en el sentido del cómic como tal, no la caricatura política, sino el cómic, no había muchos espacios, no ha habido tantos espacios. Ellos venían publicando unas historietas de unos autores, Pablo Guerra y Federico Neira, hace unos años, hace 5 años aproximadamente. La serie funcionó bien, pero no podían medir muy bien cómo era la incidencia con un público. Y en unas conversaciones muy de café informales que tuvimos, las que tuve yo con Fidel, le propuse que tuviéramos una sección mensual, 4 páginas, y que pues publicáramos ahí otro tipo de historias, no las historias que usualmente se, digamos, sospechaban que podían funcionar, es decir, humor, o un humor, digamos, muy plano, muy predecible, sino tratar de, sí, contar a partir de los recursos de la gráfica o de una lectura liviana, porque son muchas veces historias cortas, tratar de llegar con otro tipo de temas de ciencia, como decía, divulgación cultural. En Entre Viñetas tenemos muy claro que nos interesan mucho temas a nivel de discusión de género, de diversidades en género, de todo lo que tenemos como diversidades en el sentido racial, de género, en sentidos de acceso también a bienes culturales y económicos. Y tratamos muchas veces, como digo, pues son temas que a veces se nos escapan un poco porque el equipo es pequeño y tenemos que buscar especialistas en cada área, pero tratamos de no olvidar que en todos nuestros proyectos están estas perspectivas de enfoques diferenciales, que es el nombre que recibe esto técnicamente. Entonces, esta sección básicamente pues, se llama Entre Viñetas, es un poco como resultados de cosas que hacemos también. De hecho, este es el último ejemplar publicado, es la edición del mes pasado, y aquí se han publicado, o sea, esto que está aquí en primera página es una historia de unos postres colombianos, es un poco como hablar de gastronomía colombiana, pero un poco como la historia de esto, entonces también es como un humor llano, pero pues sobre gastronomía cultural en Colombia. Esto que es un poco acerca de la ciencia del diseño de juegos de mesa, o sea, como la ciencia técnica que hay detrás de esto y la ciencia matemática que hay detrás de esto. Esto es una memoria gráfica sobre un proyecto de residencia que tuvimos con Paquito Bolino, un artista francés que estuvo durante un mes en Colombia en una residencia artística. Entonces se publica esto con un decálogo acerca de la autoedición o la autopublicación y bueno, en fin, historias que se publican mes a mes. Nosotros editamos esto por completa cuenta de nosotros. Yo funciono como el editor principal de la sección también en compañía de una editora adjunta que es parte del equipo también de Entre Viñetas. Nosotros hablamos con los autores, recibimos un presupuesto mensual muy pequeño que nos permite básicamente distribuir esos pagos entre los artistas que participen o los escritores que participen, y editamos, montamos, enviamos y se imprime. No hay ningún tipo de filtro en el periódico, no hay ningún tipo de llamada de dirección del periódico que nos diga por qué publicaron esto, han publicado esto. No ha pasado a lo largo de 28 ediciones, no creo que vaya a pasar y creo que en el momento en el que pase lo dejamos de hacer. Finalmente pues es como el tipo de conversación. Esto tiene un contrato, o sea, es una cosa que se firmó en un contrato, y estas claridades a nivel de, digamos, como de conversación horizontal que existen con ellos son importantes, y creo que es parte de la tendencia del periódico. Esto seguramente no funcionaría en otro periódico de Colombia bajo estos términos. Es afortunadamente gracias a esta tendencia histórica que tiene El Espectador de ofrecer este tipo de espacios. Y es extraño porque finalmente, pues decía, es parte de un grupo económico, no es tanto un periódico boyante económicamente, pero es un periódico que tiene mucho prestigio y tradición en América Latina, creo que en general por batallas que ha dado históricamente en el país. Lo que contaba de Pablo Escobar, más allá de la anécdota y la broma, es en serio. El Cártel de Medellín voló este periódico a finales de los años 80 porque su director, que era Guillermo Cano, que murió avaleado también por el Cártel de Medellín, básicamente fue el único, o sea, no el único en ese momento, pero fue el principal líder desde los medios denunciando lo que estaba haciendo el Cártel de Medellín y Pablo Escobar principalmente. Y esto ha pasado históricamente con El Espectador durante muchas épocas en el país. O sea, en los años 70 un grupo económico al cual denunció le quitó toda la pauta al periódico y casi que lo llevó a la quiebra. Y así podría contar historias de casi 150 años de historia del periódico. Entonces, afortunadamente existe este tipo de periódico liberal en un país que es muy católico también, y nos permite pues publicar historias acerca del aborto o historias acerca de contar las diversidades de género, contar por qué es importante tener voces, digamos, a nivel de raza o a nivel de género distintas en Colombia también. Y creo que, bueno, creo que estamos en sintonía
filosófica con el periódico. Es un poco eso. No sé, ¿qué más? Hola, has comentado al principio de la charla los altos impuestos que pagan las publicaciones de cómic, sobre todo por el tema de la distribución. ¿Tú crees que tiene alguna intencionalidad política o que simplemente responde a la ignorancia del Estado por este tipo de cosas? Muchas veces intencionalidad política es sinónimo de ignorancia, en el sentido de los partidos políticos, pero en este caso concreto creo que era un despiste. En algún momento podría leerse como esta ley del 93 que decía que tenía este parágrafo, realmente era un poco como que se mantuvo ese parágrafo de una ley que existió en los años 50, que se llamaba Ley de la Esperanza, un poco como un término muy poético para la educación. Y esta ley de los años 50 estaba inspirada en una ley española de la época del franquismo. Entonces era como un poco un calco de una a la otra y seguramente no se fijaron, pero también porque no les interesaba fijarse pues como en la letra más menuda, y pues se quedó esto ahí. Realmente lo que había sucedido es que durante muchos años pues nadie se había puesto en la tarea, creo que, de llevar la contraria en este tema. En el 2006-2007 realmente cuando comenzamos no sabíamos que existía este parágrafo en esta ley, y cuando yo comencé en este tipo de andanzas, hablando con autores o con editores, todos se quejaban un poco diciendo, pero está esta maldita ley que tiene esta restricción, y yo siempre preguntaba un poco, bueno, pero ¿qué se ha hecho respecto a esto? Y no había pasado nada. Lo que sucede es que en el 2010-2011 unas estudiantes de Derecho Constitucional de una universidad en Bogotá comienzan a trabajar en unas demandas frente a la Corte Constitucional para hacer el cambio en la ley. No fue tan difícil realmente, suena como algo muy épico, pero no fue tan difícil, era simplemente como llevar una demanda a la Corte, y la Corte pues falló a favor, porque se estaban violando distintos derechos en la Constitución, básicamente libertad de expresión, diversidades, pues derechos básicos de garantías y libertades, pero no se había hecho la tarea concienzuda de hacer una demanda frente a la Corte. Había otro camino que se exploró y era un camino de, digamos, como modificar la ley a través del Congreso, pero los congresos, como sucede en muchos lugares del mundo, son lugares difíciles de lobby político. Entonces, de hecho, sí había un lobista que cobraba $100,000 por hacer todo este trámite, y con $100,000 podríamos publicar muchos fanzines, imaginarán cuántos, o podríamos hacer muchos proyectos de ese tipo. Entonces no valía la pena, realmente no es sensato hacer ese tipo de cosas, y está el camino de las Cortes, que finalmente pues también permite estas garantías. Las Cortes, finalmente la Corte Constitucional en Colombia, pues que digamos como en esa separación de poderes es la que ha permitido que existan frente al Congreso y frente al Ejecutivo, a la Presidencia, pues distintas, o se garanticen distintas libertades. En este caso pues fue esta, y de todas maneras creo que sí era elocuente en el sentido de ser, o era coherente mejor, dar cuenta de cómo en el sistema educativo colombiano las diversidades no eran tan, o no son tan importantes todavía. Hoy en día todavía existen muchos problemas a la hora, o sea, por ejemplo, las libertades sexuales en Colombia. O sea, es posible que una pareja homosexual pueda contraer matrimonio, pues pueda tener matrimonio en Colombia, pero siempre existen, digamos, como resistencias en ciertos sectores de la sociedad a nivel educativo por aquellas cosas que llaman ideología de género, o el terror de la ideología de género, pues que aquí en España también pasa. El bus que ronda por ahí también ronda en Colombia, llegó hace poco. Entonces, gracias a España por exportar estas cosas. Los extrañábamos. Entonces, este tipo de cosas todavía pues pasan también en Colombia, pasan en América Latina, y pues existen, digamos, resguardos o espacios en la sociedad en los cuales tratamos también, porque somos parte de este tipo de espacio que trata pues de ofrecer otro tipo de lecturas también. Entonces creo que no se preguntaban mucho sobre esto, porque los que tenían la necesidad de preguntarse, lo que en este caso eran los autores o editores, no lo hacían, pero seguramente existían unos poderes pues que no eran oscuros, sino que simplemente ignoraban el tema a propósito, porque pues no les interesaba. Pasó algo muy curioso en ese momento, y lo que pasa es que
uno de los principales líderes de la derecha radical en Colombia, católica, que es un señor que se llama Alejandro Ordóñez, que hoy en día es candidato presidencial para las elecciones del próximo año. Era en ese momento procurador, que es un poco como la figura de Ministerio Público. Y extrañamente, pues él fue el que dio el visto bueno más importante para que esta ley cambiara. O sea que es como lo único bueno que podemos decir de él. pero en general sí hay digamos como balances de poder y discusiones que pues que sí, muchas veces sabemos que cosas que hacemos pues también no generan resistencias dentro de una derecha o dentro de un sector muy católico también de la población. Lo que sucede también es que el acceso del libro no es muy grande, o sea, el índice de lectura en Colombia es pequeño, es un país de casi 50 millones de habitantes. O sea, este tipo de cifras pueden sonar a estadística cultural, pero realmente son importantes. O sea, en Colombia hay 50 millones de personas aproximadamente, y el nivel de lectura ronda los 2 libros al año. Es menor de 2 libros al año. Y esto tiene que ver principalmente por el acceso del libro en Colombia. No es porque todos leamos de 2 libros al año, sino principalmente porque es una población que se concentra principalmente en áreas urbanas, pero en estas áreas urbanas muchas veces las librerías o las bibliotecas no llegan a todas las áreas de las ciudades, o hay departamentos en los cuales no hay acceso al libro, porque hay departamentos en los cuales no hay acceso todavía a unos servicios públicos básicos o a una seguridad social básica. Entonces, pensar en que si el salario mínimo en Colombia son 200 euros aproximadamente, poco más de 200 euros es el salario básico en Colombia, y un libro tiene un precio promedio de 25 euros, 20 euros, no vas a comprarte un libro. Entonces el Estado tiene que entrar a suplir, digamos, como distintos canales. Y principalmente porque la distribución del libro es costosa en América Latina, la impresión del libro es costosa en América Latina. Los libros a nivel de la literatura o el sector editorial, pues muchas veces son editoriales españolas, grandes conglomerados, Prisa, Mondadori, que tienen cooptado el sistema de distribución en América Latina y de hecho no distribuyen los libros de un país a otro. Entonces Mondadori puede tener la distribución de autores peruanos, autores colombianos, paraguayos, pero muchas veces lo que sucede para que un autor se distribuya en toda América Latina es que primero tiene que ser publicado en España para que luego España lo distribuya. Entonces hay un tema de circulación que tiene mucha letra menuda y lo podemos hablar mejor después si quieren, porque se detalla mucho, pero el acceso a bienes culturales en Colombia sigue siendo uno de los grandes retos. Y la descentralización también, porque finalmente mucho se concentra en Bogotá o se concentra en una ciudad que le tiene un poco de bronca a Bogotá, que es Medellín. Entonces se concentra en estas 2 ciudades, pero pues hay otro sistema ahí. No sé si tengan más preguntas, quiero hablar de esos proyectos. ¿Puedo? O... ¿Quieres preguntarme algo más? ¿Quieres darme un abrazo? Vale. Nada, finalmente pues hay un par de cosas que tal vez pues me gusta hablar de ellas porque son recientes, son proyectos recientes y resultados recientes de proyectos que hemos tenido con Entre Viñetas y con otros pares de los cuales hablaré. Está esto, que es muy reciente, lo logré empacarlo un día antes de venir hacia España, hacia Europa, y es, no sé, creo que lo puedo pasar para que lo vean. Esto es una publicación que de hecho, ¿esto se apagó? Ahí está, vale. Vale. Esto es una publicación de Samy Stein, que es un autor francés, con el Institut Sérigraphique, que es realmente pues, su compañera que se llama Séverine Vasquert. Estuvieron en Cali. Este año es un año importante de cooperación entre Francia y Colombia, un acuerdo que firmaron los 2 gobiernos de cooperación cultural. Entonces el primer semestre Francia lleva cosas a Colombia y Colombia lleva cosas a Francia en el segundo semestre, desde julio de este año. Y finalmente lo que hicimos fue, Entre Viñetas nos comisionaron distintos proyectos, nos dieron solamente pues, un recurso pequeño para los temas de etiquetas aéreas, nosotros buscábamos ya las estructuras locales para trabajar. Y estos proyectos son resultado de esas iniciativas. Esto fue una residencia de un mes en Cali, en un museo que se llama La Tertulia, que tiene esta idea de conversaciones artísticas. Y es un proyecto que básicamente pues, buscó que Samy se inspirara, fuera a Cali sin un tema concreto, más allá de ser Cali, a trabajar en un estudio de risografía y serigrafía que está en la ciudad y a crear una publicación inspirada por la arquitectura de Cali y por la arquitectura del museo. Entonces él creó esta historia del Museo La Tortuga,
un poco jugando con el cambio de palabras por unas cosas que si leen la publicación se darán cuenta. Y esas son imágenes pues, de las actividades que hacía con artistas locales también a nivel de intercambio. O sea, siempre estaba como todo esto que contaba de talleres, intercambios. Entonces, ese es el resultado de ese proyecto. Todo esto se hace usualmente en 20 días. Y hay otro tipo de proyectos de intercambio. O sea, este año también es la primera vez que se firma un intercambio de autores colombianos hacia la residencia de autores de Angulema, en Francia. Y estamos en puertas de firmar unos acuerdos de intercambio de autores colombianos hacia el Festival Fumeto en Suiza, en Lucerna, y hacia el festival, hacia una residencia específica de autores que está en Berlín también. Entonces también un poco como esa idea de intercambios. Este otro es lo mismo, un proyecto de serigrafía, que es una caja de pizza realmente, que tiene también una idea de una banda de punk, en compañía son 17 autores que participaron en un taller con Paquito Bolino durante una semana en Bogotá, está en Cali, está en Bogotá. Y este otro es del año pasado, ya dentro del festival Entre Viñetas, porque a veces lo que hacemos es que las residencias o los resultados se presentan en el festival. Realmente el festival es un poco como el showcase o como la vitrina de todo lo que mostramos, de todo lo que desarrollamos a lo largo del año. Este es llevar a Isinori, pues que son dos dibujantes franceses bastante conocidos hoy en día, a que estuvieran durante 20 días en Bogotá e hicieran una publicación con recursos colombianos. Bueno, eso tienen esos proyectos, que es papeles que se consiguen en Colombia. O sea, no aceptamos que un artista francés o belga nos dice quiero un papel belga, que me lo traigan a Colombia. No aceptamos tampoco que un artista francés nos diga quiero mis tintas francesas o quiero mis máquinas específicas. Les decimos trabajen con lo que conseguiría un artista en Colombia para que los artistas con los que ustedes trabajen vean cómo trabajar bajo una restricción de materiales y trabajen con un presupuesto colombiano básicamente. Es decir, este proyecto de Isinori, 75 euros para hacer la publicación, unas serigrafías que también están abajo y una libreta de dibujo. Obviamente cubriéndoles pues, las necesidades básicas de sostenibilidad, de acceso a bienes, a materiales y de obviamente el viaje, pero un poco también con este juego de qué sucede si un chico en Bogotá, Cali, Medellín, etcétera, artista emergente, ve cómo funcionan, digamos, como los sistemas de producción, creación dentro de los accesos inmateriales a los que tendría acceso él en su cotidianidad, no solamente enfrentándose, pues, digamos, como a todos los bienes asegurados, sino también a un bien de transporte y movilidad. O sea, moverse en París es distinto a moverse en Bogotá, Medellín o Cali, entonces también esto implica o se ve reflejado pues, en producciones artísticas. Entonces esos proyectos, si quieren, pues los podemos hablar mejor. Estamos en la mesa, enseguida de Martín. Martín tiene cosas muy buenas, tiene una caja de todo a 5 euros, 3 euros, de 2 euros. Y como yo no me quiero llevar esto de vuelta, también puedo aceptar negociaciones y gangazos. O me llevo todo esto de vuelta otra vez y lo lanzo en medio del océano. 1 hora exacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si haya más preguntas. Bueno, creo que no. Vale, gracias. Bueno, en 10 minutos la charla con Abraham Díaz, Paul y Jorge, ¿vale? Que es la que seguro que han venido a ver y no a él, porque... que nada, es mentira.